¿Cuántas primaveras le quedaban por ver florecer los naranjos en las calles de Ruzafa? Elena se hizo la pregunta sin dramatismo, con la misma naturalidad con la que el sol matutino de Valencia se colaba por las persianas entreabiertas de su balcón, dibujando franjas doradas sobre las baldosas hidráulicas. A sus 72 años, la vida se había convertido en una sucesión de rutinas amables. El café con leche y la tostada con aceite, el paseo hasta el mercado para comprar fruta fresca, las tardes de lectura en su sillón orejero, rodeada de plantas que crecían con una obstinación silenciosa. Su apartamento, un piso principal en una finca antigua, era un refugio de recuerdos, cada objeto con su propia voz, cada rincón impregnado del eco de Javier, su marido, ausente hacía ya una década. La visita al cardiólogo había sido una más en la lista de revisiones que la edad imponía. No esperaba nada nuevo, quizás un ajuste en la medicación para la tensión. Pero las palabras del doctor, envueltas en una amabilidad profesional que no lograba disipar el frío, cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Elena, tenemos una arritmia que debemos vigilar y una insuficiencia cardíaca leve, pero crónica. Nada alarmante por ahora, pero sí un aviso serio. Salió de la consulta con una receta nueva y una sensación extraña, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto ligeramente menos firme. No era miedo, o no exactamente. Era una conciencia súbita, nítida, de su propia fragilidad, una fragilidad que hasta entonces había ignorado con la soberbia de quien se siente eternamente joven por dentro. Los días siguientes, el apartamento pareció hablarle con más insistencia. Los libros de Javier en las estanterías, su pipa olvidada en un cajón, las fotografías en marcos de plata que sonreían desde un pasado inmutable. Recordó, con una claridad dolorosa, el caos que siguió a la muerte de su esposo. Papeles indescifrables, cuentas bancarias de las que apenas tenía noticia, seguros con cláusulas enrevesadas. Ella, que había trabajado toda su vida como bibliotecaria, acostumbrada al orden y a la clasificación, se había sentido perdida en un laberinto burocrático y emocional. No quería eso para Sofía y Mateo. Sus hijos, ya adultos, con sus propias vidas y preocupaciones, no merecían heredar un desorden que les añadiera más pena a la pérdida. La decisión germinó lentamente, como una semilla regada por el diagnóstico y la memoria. Unos días después, buscando unas escrituras antiguas, dio con una agenda de Javier. Estaba llena de anotaciones crípticas, números de teléfono sin nombre, recordatorios financieros que nunca llegó a comprender del todo. La frustración de entonces regresó intacta. Esa misma tarde, mientras tomaba un café con Carmen, su amiga del alma, en una terraza de la plaza del doctor Landete, ésta le contó los problemas de herencia que estaban dividiendo a la familia de unos conocidos. Un infierno, Elena, un verdadero infierno por no haber dejado las cosas claras, sentenció Carmen, removiendo su cortado con energía. Fue el empujón final. Al volver a casa, mientras el aroma azahar de los naranjos de la calle envolvía el atardecer, Elena se sentó en su escritorio, sacó una libreta nueva y escribió en la primera página, con letra firme, poner la casa en orden. Comenzó por lo más íntimo, lo que no se podía tasar ni legar ante notario, las emociones. Decidió escribir cartas, una para Sofía y otra para Mateo. No serían despedidas, sino testimonios de amor, explicaciones de silencios, confesiones de pequeños orgullos y quizás algún arrepentimiento que el tiempo había suavizado. Quería que supieran cuánto los admiraba, lo diferentes y maravillosos que eran cada uno a su manera. A Sofía, su hija, tan práctica y empática, su ancla a tierra. A Mateo, su hijo arquitecto, más distante geográficamente, pero siempre presente en sus pensamientos, con esa creatividad que le recordaba tanto a Javier. Las palabras fluían a veces con facilidad, otras se atascaban, cargadas de una emoción que empañaba sus ojos. Revisó álbumes de fotos, deteniéndose en las imágenes de su boda, en los primeros pasos de los niños, en las vacaciones en la playa del Saler. Cada fotografía era un portal a un instante recuperado, una punzada de nostalgia dulce y amarga. Sonreía al ver a Javier joven, con aquel bigote que tanto le gustaba, o a sus hijos con las rodillas peladas y las sonrisas desdentadas. Inició también un cuaderno que llamó Legado Intangible. Allí anotaba recuerdos de sus propios padres, anécdotas familiares que temía se perdieran, los valores que habían guiado su vida, incluso alguna receta de cocina que era tradición en la familia, como el arroz al horno de su abuela. Quería dejarles no solo objetos,
sino también una parte de su historia, de su alma. Carmen fue la primera en conocer sus planes. Se lo contó una tarde, paseando por el jardín del Turia, mientras el sol se filtraba entre las hojas de los árboles. ¿Estás segura, Elena? Suena un poco drástico, comentó Carmen con cautela, aunque sus ojos reflejaban comprensión. No es drástico, Carmen, es práctico. Y es un acto de amor. No quiero que mis hijos se encuentren con el lío que yo tuve. Además, añadió con una media sonrisa, me está ayudando a mí también a poner mis propios pensamientos en orden. Carmen asintió, y a partir de entonces se convirtió en su confidente y a veces en su cómplice en aquella tarea. El frente material fue el siguiente. El döstädning, como había leído en un artículo sobre costumbres suecas, la limpieza de la muerte, aunque Elena prefería llamarlo organizar los recuerdos. Empezó por los armarios, montañas de ropa, algunas prendas que no usaba desde hacía años, otras ligadas a momentos especiales, el vestido azul que llevó a la boda de Sofía, el abrigo de paño que Javier le regaló en un invierno lejano. Decidió qué donar a Cáritas, qué guardar en cajas etiquetadas para sus hijos si las querían, qué simplemente desechar. Fue un proceso lento, a veces doloroso. Cada objeto era una despedida pequeña. Los libros fueron su mayor desafío. Como exbibliotecaria, cada volumen era un tesoro. Llenó cajas para la biblioteca del barrio, otras con dedicatorias para amigos específicos, seleccionó los favoritos de Javier para Mateo y los clásicos de su propia infancia para los nietos de Sofía aún pequeños. El apartamento empezó a respirar, a sentirse más ligero, aunque el corazón de Elena a veces se encogía. Sofía al principio reaccionó con preocupación. «Mamá, ¿te encuentras bien? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Parece que te estás despidiendo». Elena tuvo que sentarse con ella, explicarle con calma sus motivos, hablarle del diagnóstico sin alarmismos. Sofía, tras el desconcierto inicial, comprendió. Y no solo comprendió, sino que se ofreció a ayudar. Algunas tardes, después de su trabajo, acudía al apartamento de Ruzafa. Juntas clasificaban papeles, escaneaban fotografías antiguas, y entre cajas y recuerdos surgían conversaciones que habían estado pendientes durante años. Hablaron de Javier, de la abuela, de anécdotas de la infancia de Sofía. Esos momentos se convirtieron en un bálsamo para ambas. El frente financiero y legal requirió otro tipo de energía. Elena desempolvó carpetas con documentos bancarios, pólizas de seguros, las escrituras del apartamento, los papeles de la pensión. Hizo listas, comprobó fechas de vencimiento, intentó entender la letra pequeña. Carmen le recomendó un notario de confianza en la calle Colón. La visita a la notaría fue una experiencia peculiar. El lenguaje formal, las cláusulas precisas, el ambiente solemne. Elena expuso sus deseos con claridad. Quería que el apartamento fuera para sus dos hijos a partes iguales, que sus pequeños ahorros se repartieran equitativamente y dejar algunas joyas específicas a Sofía y a su nieta. El notario, un hombre amable de mediana edad, la escuchó con paciencia y le explicó los trámites y los impuestos de sucesión. Hubo algunas llamadas frustrantes a compañías de seguros, alguna mañana perdida en la oficina del banco, pero Elena perseveró, armada de una determinación tranquila. El mayor reto, sin embargo, era Mateo. Vivía en Bilbao, absorto en su trabajo de arquitecto y en su propia familia. Las primeras conversaciones telefónicas sobre el tema fueron esquivas. «Mamá, no te preocupes por esas cosas ahora, disfruta de la vida», le decía él con un tono que intentaba ser tranquilizador, pero que a Elena le sonaba a evasión. Ella sabía que Mateo era más reservado, que le costaba afrontar temas emocionales, especialmente los relacionados con la enfermedad o la pérdida. Pero necesitaba hablar con él, mirarle a los ojos, asegurarse de que entendía. Insistió, con la delicadeza y la firmeza que solo una madre sabe combinar, hasta que Mateo aceptó viajar a Valencia un fin de semana. Elena preparó mentalmente esa conversación durante días. Limpió el apartamento a fondo, como si esperara una visita importante, aunque ya estaba más ordenado que nunca. Hizo un bizcocho de limón, el favorito de Mateo desde niño. La víspera de su llegada releyó la carta que le había escrito, retocando alguna frase, buscando la palabra exacta. Sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Mateo llegó un sábado por la mañana, con el aire ligeramente cansado del viajero. El apartamento lo recibió con el aroma del bizcocho recién horneado y una luminosidad que parecía nueva, quizás por los espacios que se habían abierto al despejar objetos.
Vio las cajas apiladas discretamente en un rincón del estudio, los álbumes de fotos sobre la mesa del salón. Hubo un abrazo, un intercambio de preguntas sobre los niños, sobre el trabajo. Pero la tensión flotaba en el aire, sutil pero perceptible. Tras un almuerzo tranquilo, donde intentaron mantener una conversación ligera, Elena supo que había llegado el momento. Sofía, que había venido a comer, se quedó, como un apoyo silencioso. Se sentaron los tres en el salón, el mismo salón donde tantas navidades habían compartido, donde Javier solía leer el periódico. Elena respiró hondo. «Mateo, hijo, sé que te ha parecido extraño todo esto que estoy haciendo», comenzó, su voz serena pero con un ligero temblor que no pudo evitar. Le habló de su visita al cardiólogo, sin dramatizar, pero dejando clara la seriedad del aviso. Le explicó su deseo de no dejarles un caos, el recuerdo de lo que ella misma pasó con los papeles de su padre. «No es que me vaya a morir mañana, pero quiero estar preparada, y quiero que vosotros también lo estéis, pero sobre todo quiero que sepáis». Sacó las 2 cartas, una para cada uno, y se las entregó. Mateo la tomó con una expresión indescifrable. Hubo un silencio mientras Sofía y Mateo leían. Elena observaba sus rostros. Vio la sorpresa inicial en Mateo, luego una sombra de tristeza y finalmente algo que se parecía a la comprensión. Sofía, aunque ya conocía gran parte, releyó la suya con los ojos húmedos. Cuando Mateo levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos. «Mamá, yo no sabía que te sentías así». Su voz era apenas un susurro. Elena le sonrió con ternura. «Hay cosas que una madre no siempre dice o no sabe cómo decir, pero quería que lo supierais, que os quiero muchísimo a los dos, y que estoy orgullosa del hombre y la mujer en que os habéis convertido». Fue entonces cuando las barreras se rompieron. Mateo se levantó, se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, un abrazo largo, lleno de palabras no dichas. Sofía se unió a ellos. Hubo lágrimas, sí, pero no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de conexión, de un amor que se reafirmaba en la vulnerabilidad compartida. Hablaron durante horas esa tarde. Mateo confesó sentirse culpable por no llamar más a menudo, por estar tan absorbido por su vida. Elena lo tranquilizó, le dijo que entendía. Se aclararon pequeños malentendidos del pasado, esas nimiedades que a veces se enquistan en las familias. Cuando Mateo regresó a Bilbao al día siguiente, algo había cambiado profundamente entre ellos. Elena sintió que había logrado transmitir lo más importante, aquello que no cabía en ningún testamento. Pasaron las semanas, luego los meses. La primavera valenciana dio paso a un verano cálido y luminoso. Elena continuó con sus rutinas, pero algo en ella era diferente. Se sentía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Su testamento estaba firmado y guardado en la notaría. Los documentos importantes estaban clasificados en una carpeta claramente etiquetada. Los objetos con especial valor sentimental tenían ya un destino pensado, comunicado a sus hijos sin solemnidad, casi de pasada. Su corazón seguía necesitando cuidados, las visitas al cardiólogo eran periódicas, pero el miedo había cedido paso a una serena aceptación. La preparación, aquel poner la casa en orden, no solo había sido un acto de previsión para sus hijos, sino también un regalo para sí misma. Le había permitido revisar su vida, reconciliarse con sus recuerdos y sobre todo expresar su amor de una forma tangible y perdurable. Ahora, con esa tarea cumplida, sentía que podía vivir el presente con una plenitud nueva, saboreando cada pequeño instante. Una tarde de septiembre, con el aire ya más fresco anunciando el otoño, Elena paseaba por el Parque Central. El sol de la tarde doraba las copas de los árboles y los niños jugaban ruidosamente cerca de los estanques.